esto. Y esta charla va a estar enfocada en seguridad informática a rasgos generales y con algún caso específico para justamente líderes de negocio, decisores, quienes tengan cierto peso sobre decisiones que se van a tomar dentro de la organización a distintos niveles, en particular para tratar de abrir un poco la cabeza o concientizar sobre la seguridad informática en general. Entonces, para dar un poco de contexto, porque hay que tratar un poco la realidad actual, lo que pasa hoy en día, que es innegable, es que ya sea en la operativa, por un servicio que se vende, por un producto, las empresas sí o sí dependen de alguna forma de algún activo tecnológico. Esto de apropiar la tecnología hoy por hoy se utiliza a la interna o a la externa y eso hace que uno termine publicando al Internet, porque uno tiene que llevar todo a lo global hoy en día o a lo internacional, este tipo de servicios que uno ofrece y eso obviamente nos lleva a tener un montón de gente que pueda acceder a nuestros servicios. Más que nada esto se amplificó con la pandemia, terminó siendo algo más un requerimiento, el proceso de digitalización. Entonces, lo que sucede naturalmente es que al tener una amplitud en el proceso de digitalización, sucede que los negocios se ven presionados, ya sea por condiciones del negocio o por otro tipo de clientes, a apurar lo que es el tiempo al mercado de los servicios que ofrece, el time to market. Y este acorte de tiempo puede venir acompañado de otros riesgos, riesgos de seguridad, que pueden no estar claros para todas las partes interesadas, para los stakeholders. Entonces, uno sin saberlo y sin quererlo, podría estar como empresa expuesta y ser un potencial objetivo para algún atacante que no necesariamente, siendo muy hábil, puede dañar una organización de una manera que es significativa, podría decirse. Entonces, ¿en qué me puede afectar la ciberseguridad? En rasgos generales, se entiende que todo proceso de negocio, hoy por hoy, depende en mayor o menor medida de las tecnologías de la información. Entonces, ¿de qué formas podría uno estar afectado? En lo que es la seguridad hay tres categorías principales en cómo un activo puede estar afectado. Integridad, que está relacionada a lo que es la modificación de un activo o su daño, una eliminación. La disponibilidad, que es justamente sobre si cierto activo va a estar o no disponible, si se deniega el servicio de alguna forma, si yo como cliente quiero entrar a una web y está caída. Y también la confidencialidad, que ya va por el lado del secretismo o la sensibilidad de los datos, suponiendo que nuestro activo es un dato. Entonces siempre de alguna forma un activo va a estar intentando ser protegido bajo al menos una de estas tres categorías. Ahora, ¿a qué le puedo importar yo como negocio atacarme? ¿Soy tan importante? En realidad, quizás yo no soy Facebook, Google, no soy un banco. Uno puede tomar distintos puntos de vista sobre esta pregunta, pero la respuesta esencialmente es la misma. Uno puede tener personas que le quieran hacer cierto daño por algún motivo particular, o puede ser algo más abarcativo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que en realidad es más probable que uno sea atacado por alguien que se le llama el oportunista. El oportunista lo que va a hacer es justamente tomar cierta oportunidad que se presenta, que suele ser en la forma de alguna vulnerabilidad conocida, que se encuentra esparcida mundialmente de alguna forma. Entonces ese oportunista va a tratar de, con poco esfuerzo, tratar de abarcar todos los objetivos posibles que sean vulnerables a ese problema y de ahí sacar algún tipo de provecho. Ahora, el oportunista no es el único tipo de atacante que podemos encontrarnos. De hecho, el oportunista particularmente, como decía, va a ejecutar algún ataque puntual en múltiples objetivos. En caso de éxito con esa vulnerabilidad o ese ataque, va a planificar siguientes actos que serán planificados de alguna otra forma y en general utilizan una vulnerabilidad que se le llama de día cero o zero day, que son vulnerabilidades que existen y en general son públicas, en algunos casos no lo son,
y todavía no fueron arregladas, no fueron solucionadas por el fabricante que desarrolló la herramienta software o lo que sea que tiene esa vulnerabilidad. O puede ser también una vulnerabilidad conocida que ya tiene su tiempo pública, pero aún así las personas no necesariamente se enteraron de que existe, entonces no parchean sus sistemas y uno puede estar siendo víctima de eso sin saberlo. Luego tenemos un tipo de hacker mucho más básico, que se le llama comúnmente script kiddie, que es un atacante, un hacker amateur, podría decirse, que usa scripts o herramientas que utilizan o que son creadas más bien por otras personas y no necesariamente el script kiddie sabe lo que hace. Uno sabe que ejecuta una herramienta que cumple tal objetivo, pero no sabe cómo se hace. Entonces, por no saber cómo funciona la herramienta, a su vez, consecuentemente, va a pasar que no necesariamente el script kiddie va a saber el daño que está haciendo. Un script kiddie podría indisponibilizar un servicio por no haber previsto el impacto de lo que iba a hacer correr cierta herramienta. Entonces, podría causar mucho daño sabiendo muy poco. Después tenemos hackers que se pueden considerar motivados, que ya tienen un interés especial en el objetivo, ya sea financiero, por despecho, por contrato, pueden haber muchos motivos por el cual un atacante pueda centrarse en mí como negocio, pero lo que tienen seguro es tiempo y dedicación, porque tienen justamente una motivación atrás, no como los anteriores que no tienen un objetivo fijo precisamente o necesariamente. Y el motivado va a utilizar metodologías, no va a simplemente ejecutar herramientas y va a tener conocimiento avanzado sobre lo que está haciendo, entonces suele ser más peligroso que los anteriores. Y después tenemos uno mucho más peligroso global, que es el patrocinado por Estado o Nación, pero esto ya es para casos de ciberguerra, que es algo que no pretendo cubrir en esta presentación. Entonces, estos son algunos tipos de hacker, pero más allá de eso también pueden haber otros tipos de clasificaciones, y esto que se ve en pantalla es una gráfica de un informe que hace la empresa de comunicaciones Verizon. Es un informe anual. En este informe se recopilan datos de distintas brechas o filtraciones de datos, que son decenas de miles, y sobre eso se toman diversas estadísticas. Esta estadística en particular, según los actores de las filtraciones o brechas que sucedieron en el 2020 y también en un histórico, se muestra que los actores externos a las organizaciones que fueron afectadas comenzaban en 2015 por un 80% y eso fue decayendo de a poco, aproximadamente un 70%. ¿Y eso qué implica? Implica que crecen los actores internos. Ahora, ¿qué es un actor interno? Un actor interno puede ser, eh, como decía antes, el empleado despechado, puede ser alguien con un contacto de adentro, puede ser incluso no malintencionado, puede ser que se hizo algún despliegue interno de una aplicación, pero se hizo una mala configuración en el camino, entonces quedó mal configurado, expuesto a Internet. Entonces ahí se considera como un error interno que llevó a la brecha de datos. Es muy, muy fino el detalle, pero a lo que quiero llegar con esto es que no solamente tenemos que preocuparnos por los de afuera, también hay que mirar hacia adentro porque es una tendencia que estuvo creciendo en los últimos años. Luego, lo que tiene que ver con motivos específicamente. De este mismo informe para el año pasado, lo que sucedió es que se detectó que para una muestra de 3.800 brechas, el motivo era más de un 60% motivos financieros. Eso es lo más común, lo que uno tiende a pensar, de hecho, cuando uno piensa en un ataque que le hacen a uno. Pero también sucedió que aproximadamente un 30% fueron motivos secundarios. ¿Qué podría ser un motivo secundario? Podría ser que yo como atacante tengo cierto objetivo, pero ese objetivo no sos vos como empresa, es otra, pero yo sé que tu infraestructura, por algún análisis que hice previamente, es vulnerable. Entonces voy a utilizar tu negocio, tu infraestructura, como medio para atacar a este tercer objetivo, a esta segunda organización. A eso se le llama un secundario. Sería un ataque indirecto donde uno se ve afectado por ser de interés para atacar a otra persona. Bueno, después tenemos motivos de espionaje y otros, pero me interesaba comentar eso de esos dos motivos principales. ¿De qué otra forma uno se puede ver afectado? Muchos de esos motivos
tienen que ver con el famoso si anda, no lo toques. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿quién va a saber que nosotros en la organización tenemos algún escritorio remoto expuesto a internet? Tendrían que encontrar, no sé, la IP por cual se accede, tendrían que tener un usuario y contraseña. Después, mi aplicación se expone por HTTP y no por HTTPS, pero no pasa nada. Yo no he visto que me hayan hecho nada por tener un sitio puesto con HTTP, funciona todo muy bien. O un usuario y contraseña por defecto o inexistente. Yo tengo un sistema interno. A mí no me importa realmente si tiene credenciales por defecto o no, porque en realidad está en la red interna. No me preocupa que alguien de afuera pueda venir a atacarme y entrar con contraseñas por defecto de un servicio. Pero quiero dar un ejemplo muy particular de impacto de negocio antes de ir a impactos más abarcativos. Y es algo que sucedió en el departamento de Artigas, acá en Uruguay, donde una empresa de piedras preciosas fue estafada por un hackeo. ¿Y cómo venía esto? ¿Cómo era la historia? Resulta que atacantes consiguieron acceso a una cuenta de email de la empresa que se utilizaba para mover fondos al extranjero, para clientes extranjeros. Y sucedió que una vez que se hicieron con las credenciales para acceder al mail, desviaron fondos, transferencias a otras cuentas que claramente no eran las de la empresa. ¿Cómo sucedió esto? Por la investigación que hicieron, se estimó de que alguien de la empresa, en una exposición que tuvieron ellos en la ciudad de Tucson, se conectaron a un Wi-Fi público de un aeropuerto. Entonces, lo que seguramente haya pasado acá es que la persona accedió a la cuenta del cliente de correo, accedió con un sitio que estaba expuesto solo por HTTP. Eso quiere decir que el tráfico desde mi celular o de mi computadora al servidor no está cifrado. Entonces, si yo estoy en una conexión Wi-Fi como atacante, puedo inspeccionar el aire, porque a fin de cuentas el Wi-Fi es inalámbrico, y podría detectar el flujo de mensajes y detectar mensajes que no estén cifrados, particularmente el inicio de sesión contra este cliente de correo, y ahí podría ver las credenciales que se usaron para acceder. Consecuentemente, tengo acceso al correo y pasa todo lo que pasa. Ahora, ese era un caso muy particular. Yo ahora voy a hablar de unos más abarcativos. El primero, un impacto muy común que se ve hoy en día, o al menos en los últimos 2 años, fue el de ransomware. El ransomware, que básicamente es un software malicioso que, una vez infectada la máquina, lo que hace es cifrar todos los archivos que encuentra con cierta clave, y también en otras máquinas adyacentes en la red, y pide un rescate porque se necesita cierta clave para descifrar esos datos. Entonces, si la persona está dispuesta a pagar para recuperar los datos, le van a dar esa clave, que es la que tiene que usar para recuperar las cosas, a menos que tenga respaldos actualizados que pueda usar para recuperar todos los datos, y además tiene que desinfectar el sistema. Otro tipo de impacto es que si alguien logra acceso a mi infraestructura y puede instalar software malicioso, como el caso de ransomware, también puede tener otro tipo de objetivo, como minar criptomonedas, podrían ser Bitcoin, o sea, utilizar la capacidad de procesamiento o mis recursos para un fin que no es el esperado. Otro motivo de este sería, por ejemplo, el caso de ser un secundario. Es decir, mi dispositivo, mi infraestructura podía ser parte de una red masiva de dispositivos que sirven para atacar a un tercero. Eso se le suele llamar una botnet, una gran red de dispositivos que son esclavos infectados y son controlados por un atacante. Después, uno muy relevante, creo yo, es el de la venta de datos. Si yo sufro una brecha o una filtración, alguien puede utilizar los datos robados de una base de datos, que puede ser la base de datos enteras, información financiera, pueden ser datos de usuarios como nombre de usuario, mail, contraseña, datos personales, de todo podría llegar a ser. Esos datos robados, después un atacante podría usarlos para fines personales, o lo más común que sucede es venderlos en el mercado negro. Entonces hay empresas que se enteran que fueron hackeadas y que les han robado datos porque alguien les comenta que en la dark web encontraron a alguien que estaba vendiendo esa base de datos. Y otro que me parece muy interesante es el tema de la imagen pública. Yo no quiero en realidad apuntar a nadie en particular en este sentido. Si tomo el caso de Facebook,
que no sufrió en realidad un ataque, pero lo reciente fue que se indisponibilizó el servicio por varias horas mundialmente. Eso lo vivimos todos, de hecho, por la serie de aplicaciones que dejaron de funcionar. Y si bien eso no fue un motivo de hackeo, fue más bien un tema interno, técnico, de cuestiones de enrutamiento. El problema de eso es que la imagen de Facebook se dañó. Entonces, si esto lo hiciera un atacante, ahí sí estaríamos dentro del espectro de ser afectado nuestra imagen pública por un problema de seguridad que puede llevar a simplemente que menos clientes quieran recurrir a nosotros, o también puede darse un impacto directo en lo económico, por ejemplo, como pasó con Facebook, que bajó el precio de las acciones ese mismo día. Entonces ya vemos otro tipo de impacto que obviamente esto nos afecta como organización si cotizamos en bolsa. Ahora, supongamos que estamos al tanto ahora de muchos motivos, tipos de atacantes, potenciales impactos, pero ¿cómo el atacante va a saber de mí concretamente? ¿Cómo va a encontrar mis servidores, mis servicios, mis computadoras? Bueno, para eso hay varias opciones. Una muy buena opción, de hecho, es el motor Shodan.io. Podría decirse que Shodan es un Google de dispositivos conectados a Internet públicamente. Entonces uno puede buscar con cierto criterio y le va a devolver una lista de dispositivos que cumplan el criterio, igual que Google. Entonces, para esta presentación decidí buscar los servidores que fueran de cierta versión de Apache, el servidor de aplicaciones Apache, que recientemente hubo una vulnerabilidad que afectaba particularmente a la versión 2.4.49 y lo que hice en Shodan fue poner una búsqueda que me devuelva todos los dispositivos que encuentra que tienen esa versión de Apache. Y además, para ponerme más específico, usé como país México para ver qué resultados me traía. Como se ve en pantalla, en la esquina daba un total de 91 resultados, para México particularmente, y uno puede entrar en cada resultado y ver los detalles de cuál fue la respuesta que se recibió del servidor una vez que se encontró, y puede inspeccionar muchísimo más adentro. Pero obviamente esta es una vulnerabilidad muy puntual. Hay cientos de vulnerabilidades, miles diría yo, que uno puede buscar como oportunista masivamente sin pensar en un objetivo en particular para detectar si alguien es vulnerable. ¿Jordan es la única? No, hay más. Particularmente otra muy conocida es Sumai. Hice exactamente la misma búsqueda también en México, que es el país que me gustó usar. Y de hecho en esta habían 140 resultados, que eran más que en Shodan. O sea que hay incluso alternativas para que los atacantes puedan encontrar dispositivos en Internet y sin saber nada en realidad, porque uno tiene que saber que estos sitios existen y el criterio de búsqueda, no mucho más. Hay otro tipo de sitios que afectan otras cosas, como por ejemplo lo que uno expone a Internet no en términos de servicios, sino en términos de almacenamiento. Por ejemplo, yo puedo tener en la nube, en Azure, en AWS, ciertos archivos en lo que se llaman buckets en la nube. Y hay servicios como Grey Hat Warfare, que es el que se ve en pantalla, donde uno puede gratuitamente buscar ciertas palabras clave y le va a buscar lugares, repositorios de archivos en la nube que cumplan ese criterio. De hecho, con la palabra contrato aparecieron muchísimos resultados, 14.900, y si yo encima pagaba para una suscripción en este sitio, podía tener 49.000 resultados más. La pregunta de si un PDF de estos que me muestra en pantalla podría ser accedido, por supuesto, uno cliquea, se le muestra el PDF y en todos, que entiendo yo, hay datos sensibles. Entonces también tiene que pensar no solo en lo que uno expone internamente, sino en lo que tiene públicamente, claramente. Ahora, en técnicas más particulares, de una vez que me encontraron cómo me podrían afectar, una que me interesa mucho mencionar es la de ingeniería social, que no necesariamente es algo técnico tecnológico, sino que es algo técnico que va en otro enfoque. En este caso, la ingeniería social es la práctica de manipular psicológicamente a las personas para que realicen acciones o divulguen cierta información confidencial. ¿Qué técnicas de ingeniería social son las más utilizadas? Primero está el respeto a la autoridad,
que naturalmente cuando tenemos superiores les vamos a tener más respeto y en general acatar órdenes que uno les dé. Entonces hay gente que se hace pasar, ya sea por mensajes o físicamente, porque hay de los dos casos, hacerse pasar por alguien superior que nosotros sintamos la obligación de obedecerlo y así nos saquen partido de nuestra vulnerabilidad humana, digamos. Luego está la voluntad de ayudar, porque nosotros, o los humanos, somos seres sociales y más en los entornos laborales tendemos a ayudar a compañeros, entonces podría pasar que alguien se haga pasar por un empleado que uno no conozca, porque a veces hay empresas muy grandes que no se conocen entre todos, pero de alguna forma hacerse pasar por otro que nosotros sintamos la necesidad de ayudarlo y que nos extraiga información o nos haga hacer ciertas acciones. También tenemos el temor a perder un servicio. Esa técnica es más bien en campañas de phishing, como por ejemplo hay cierta cantidad de accesos a tu cuenta. Entonces, si vos ahora no entrás para verificar que sos vos, te vamos a bloquear el servicio. Entonces, uno por miedo o por temor a, bueno, a perder ese servicio va a querer intentar acceder a ciertos sitios fraudulentos donde nos pueden llegar a robar, por ejemplo, las credenciales de acceso al sitio. Obviamente uno de estos casos entra a sitios que se ven legítimos, se ven exactamente igual a sitios originales. Luego está el respeto social o el temor al ridículo en público. Esto es algo que se usa mucho, por ejemplo, en lo que tiene que ver extorsiones de índole sexual con supuestos videos privados que en realidad no existen. Entonces te obligan a hacer ciertas cosas o a pagar cierto dinero para extorsionarte. Y también lo que es gratis, que eso a todos nos llena los ojos, que es cuando nos ofrecen cierto producto o servicio gratis. Si se entra a cierta web, se llena una encuesta, se proveen ciertos datos personales. Y esto se usa mucho y hay mucha gente que entra en esta movida en general a través de lo que se le llama el phishing. El phishing particularmente es cuando un atacante envía un mensaje, ya sea falsificado, falso, puede ser engañoso, usualmente por email, SMS o incluso llamadas telefónicas. También está diseñado para engañar víctimas humanas, porque estamos hablando de ingeniería social, y hay distintos tipos de phishing según el objetivo que tenga el atacante. Me refiero a tipo como persona. Por ejemplo, si uno como atacante quiere engañar a ejecutivos de organizaciones, por ejemplo el directorio, otros gerentes con peso dentro de la organización, eso incluso tiene un nombre, se le llama whaling, porque es como phishing de whales, de ballenas, que son los peces gordos. También pueden ser más específicos, pero con menos cargo dentro de la organización, como administradores de sistemas. O podría ser en general a empleados que estén poco informados sobre el phishing y las distintas técnicas que utilizan para engañarnos. Entonces, por eso suelen ser los casos más activos o los que caen más. ¿Y qué tiene uno como atacante intención de llegar? Es revelar información sensible o desplegar software en la infraestructura de la víctima. ¿Qué tipo de información? Y pueden ser cuestiones financieras como tarjetas de crédito, pueden ser datos personales, puede ser información de cosas de la empresa que uno necesita para tener acceso. Y en lo que tiene que ver con implantar software malicioso, podría ser, por ejemplo, el ransomware, que es el caso que ya mencioné antes, o un spyware, que es un software que se encarga de espiar en la máquina para ver las comunicaciones con otras máquinas de la red, puede incluso captar lo que uno teclea en su teclado y eso lleva a cosas como robar una contraseña, acceso a sitios internos, etcétera. Y esto quería comentarles que es también del informe de Verizon del año pasado, que en los últimos 5 años se notó particularmente en el phishing en 2019 y 2020 que estaba al tope de las técnicas utilizadas para las brechas de datos. No es mi intención explicar las otras en esta presentación, quería nomás mencionar o destacar el tema del phishing. Y la técnica de preferencia por el atacante, y además cuando es más experiente, es la que yo voy a nombrar ahora como la visión de hacker. Así como está la vista de halcón, también uso la vista de hacker, que de hecho una forma más formal sería el pensamiento lateral, que es ver cierta cosa de otra forma que no está pensado utilizarse. Por ejemplo, esto que es un login, uno lo puede pensar como, bueno, yo lo uso como usuario para acceder al sistema y luego adentro del sistema hacer ciertas acciones identificándome como usuario para que el sistema sepa quién soy. ¿Qué puede pensar un atacante cuando ve un login? Va a pensar en cosas como, esto me puede servir para saber si un usuario existe o no en el sistema, si el nombre de usuario en realidad tiene que ser un correo,
También puedo hacer lo que se le llama fuerza bruta, es decir, probar en ese campo de usuario y contraseña muchos y muchos valores posibles, pensando carácter por carácter, número, letra, símbolo, hasta llegar a una combinación que a mí me sirva. Y también hay ataques más sofisticados, como el ataque de diccionario, que se le llama, que es utilizar cierta lista de usuarios y o lista de contraseñas, y así generar pares de usuarios contraseña y probar uno detrás de otro hasta dar automáticamente con una combinación correcta. Entonces, ¿qué herramientas podría usar un atacante para este tipo de ataque, particularmente de los login? Tenemos Kali Linux, que es una distribución de Linux específica para lo que es hackear. Viene ya con muchas herramientas de hackeo disponibles, es totalmente gratuito el acceso. También voy a utilizar particularmente ahora para una demostración el software Hydra, que es una herramienta para craqueo online, se le llama, o sea, vamos a estar atacando un sitio que está online para ver si se puede entrar al sistema con algún par de usuario o contraseña. ¿Y qué contraseñas voy a utilizar? Voy a utilizar particularmente un archivo que se llama rocky.txt, que es muy conocido en lo que es el ambiente del hacking. De hecho, tiene 14 millones de contraseñas y son de las más utilizadas en los últimos años, entonces es una muy buena fuente. Así que ahora voy a pasar a la demo. Esto que se ve en pantalla es el escritorio de Kali Linux. Entonces lo que voy a hacer es acceder a cierto sitio en algún lugar desplegado. En este sitio no hay mucha cosa para hacer en principio. De hecho, todas las acciones requieren login. Así que vamos a ir al login. Voy a probar con algún usuario cualquiera, con cualquier cosa, le voy a dar login. Entonces vemos que nos da un error que dice que no se puede acceder porque hay algún error en las credenciales, en los detalles de login. Eso está bueno porque además de denegarnos el acceso, no nos está diciendo qué está mal, si el usuario o la contraseña, que eso es algo que a un atacante le suele dar mucha información. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de replicar de alguna forma este pedido de entrada del sistema para utilizar la herramienta Hydra y hacerlo automáticamente. Entonces yo cuando le doy login con las credenciales, se envía cierto pedido, que es el que voy a tratar de replicar, y ya me voy a poner con la herramienta Hydra, que como ven es una herramienta gráfica simple. De hecho, lo que yo voy a estar usando lo encuentran en cualquier blog que haya por internet, que hay muchísimos tutoriales de cómo hacer este tipo de cosas. Entonces voy a usar como mi objetivo a víctima.local, podría afectar a varios a la vez. Voy a usar el puerto 80, que es donde estaba expuesto. Y como protocolo voy a utilizar HTTP Postform porque en este sitio, como se ve, se está usando HTTP porque es Internet común y corriente. Además se dice por acá que el método que se está usando es el método POST, entonces es por eso. Luego voy a poner como usuario, no hay en principio ningún usuario particular que yo quiera probar, o que el sistema me diga que existe. Podría probar, por ejemplo, el usuario víctima, porque el sitio se llama víctima.local. Podría probar admin, administrador. Voy a probar con admin, que es un usuario muy común que exista en los sitios hoy por hoy. Como contraseña voy a usar una lista de contraseñas, particularmente voy a usar rocky.txt, que es la que comenté antes. Bien, podría usar otros criterios más, como usar el mismo login como contraseña, probar una contraseña vacía, probar el nombre de usuario al revés, ese tipo de cosas que a veces suceden. Acá voy a poner que salgan la primera contraseña que encuentre. Y acá es una parte específica que voy a necesitar poner, que esto lo voy a copiar y pegar por cuestiones de rapidez. Lo que indicamos acá es, primero, vemos que acá el sitio o el lugar que intentamos acceder es al login, que está con barra login, eso es lo que especificamos acá. Luego tenemos que poner qué datos vamos a enviar en cada pedido a la aplicación. De hecho, si vemos el pedido post particularmente, se ve acá cómo está escrito el usuario y la contraseña, cómo se envía esto a la aplicación. Entonces es este mismo formato que está acá. Username igual con este placeholder, este texto que en la aplicación significa el usuario que yo le indiqué, y pass, que es las contraseñas que yo le indiqué que tiene que usar. Y al final tiene la palabra again,
que esto lo usamos para que la herramienta se dé cuando el intento es fallido. Que cuando es un intento fallido vemos que pone try again en el error, entonces con la palabra again es suficiente para que el sistema, la aplicación, esta Hydra, se dé cuenta que hay un error. Así que con todo esto vamos a poner empezar y esto, como se va a ver ahora, va a estar probando el usuario admin con contraseñas y contraseñas y contraseñas hasta que haya algún resultado. Mientras esto corre, voy a volver brevemente a la presentación. Y lo que sucede en este caso, que es lo que piensa el atacante con metodología, va a haber cierto agente de amenaza, que soy yo, el atacante, podría ser en este caso un script kiddie, porque no estoy teniendo mucho conocimiento de qué hace la herramienta atrás, aunque yo sí lo tenga. Un vector de ataque va a haber que se va a intentar abusar, que es el ataque de diccionario, porque estoy probando con una lista hecha de contraseñas. Va a haber cierta deficiencia en materia de seguridad, una debilidad, que va a ser la falta de mecanismo de antiautomatización, en este caso. Es decir, no hay nada que a mí me impida hacer un pedido atrás de otro. Y eso es lo que está mal y que todos los sistemas cuando se desarrollan de cero lo van a tener y hay que implementar un control asociado, un control de seguridad, que en este caso sería un CAPTCHA o alguna política de bloqueo de usuarios en caso de tantos intentos fallidos. En este caso el control es inexistente. Eso va a tener cierto impacto técnico, que en este caso va a ser poder loguearme al sistema. Y el impacto empresarial que va a tener a fin de cuentas es que un atacante puede acceder a cualquier función comercial que pueda realizar un usuario legítimo que tenga las credenciales. Entonces, ahora vamos a volver. De hecho, esto, a ver si se detuvo. No, sigue un poco. Recalco de nuevo que en este caso estamos hablando de que se que requiere poco conocimiento. De hecho, esto de acceder a la consola web de un navegador es de lo más común para gente que esté en el tema de desarrollo. Y con cualquier tutorial uno podría realizar este tipo de ataque. Esto creo que sigue. Sí. Debería haber terminado ya. Por las dudas nomás, me voy a adelantar solo por una cuestión de tiempo. Eventualmente la contraseña va a llegar, porque era parte de todo esto. El usuario era admin. La contraseña que ahí terminó. Acá tenemos la contraseña, login admin, password, Winnie the Pooh. Así que voy a copiar esta contraseña, la voy a pegar, le voy a dar login y estoy adentro. Eso nos da acceso a cosas como el perfil, que en este caso no tiene nada, por lo visto. También hay un registro y hay un invoices, que parece ser una tabla que tiene ciertos datos. Ahora, ¿qué pasa con estos datos? Yo tengo un filtro que me permite buscar. Entonces, ¿qué pasa si pongo invoice 2? Le doy buscar, esto refresca la tabla, o sea que hubo algún pedido al servidor. Con eso acá mismo arriba dice que el parámetro de descripción se le envió con el valor invoice 2 y eso me retornó una tabla filtrada. O sea que estamos hablando de que potencialmente atrás de esto hay una consulta a una base de datos. ¿Cómo voy a intentar ahora como atacante afectar este sistema? Pasando a otro tipo de vector que voy a explicar ahora, que es la inyección SQL. Esta presentación, o creo esta slide en particular, es la más técnica. Acá les doy permiso de que presten un poco menos de atención si no les interesa, porque lo que me importa realmente es que vean el impacto de este ataque en acción. Entonces, ¿qué es la inyección SQL? SQL, primero que nada, es un lenguaje de consulta de datos a la base. Entonces, una inyección SQL va a consistir en insertar completamente o hacer una inyección en una consulta SQL existente a través de los datos de entrada que le puedo pasar a la aplicación. Un ejemplo muy básico es una consulta que está programada de cierta forma como esta, donde hay ciertas uniones de textos y variables. Esta consulta básicamente lo que hace es seleccionar toda la información de una tabla ítems. Esa tabla ítems, además, para cada elemento de la tabla se tiene que cumplir una condición, o sea, tienen que ser los elementos donde
cierto campo owner o dueño sea el valor de cierto texto que va a estar en una variable owner y además que la columna item name tenga cierto texto que va a ser el nombre del ítem. ¿Qué puede pasar si yo como atacante me doy cuenta de cómo funciona por atrás o tengo la sospecha y digo que el owner sea Wiley, que puede ser un nombre cualquiera de dueño, pero en el item name yo le pongo que el nombre sea este texto? Todo esto cuando uno lo pone junto se va a ver de esta forma. Lo que se va a ver es traer todos los ítems de la tabla, bueno, de la tabla ítems, donde el owner sea Wiley y el item name sea el texto name o que el texto A sea igual al texto A. ¿Qué significa esto? Que eso va a ser siempre verdadero. Y por cómo por cómo son las condiciones lógicas y por cómo resuelve el motor de datos, el motor de base de datos, esta consulta, toda esa condición va a ser siempre verdadera. Y si la condición es verdadera para todos los registros de la tabla, la respuesta me va a devolver todos los registros en vez de un registro solo que era la intención original. Yo como atacante voy a explotar esto manualmente de esta forma. No, generalmente voy a automatizar esto cuando encuentre el punto de cómo se ataca. Entonces lo que voy a utilizar como atacante de forma automatizada va a ser la herramienta SQLMap, que es otra herramienta que viene dentro de Klinux, que sirve justamente para este propósito. Así que volviendo a lo que era la demo, voy a utilizar invoices y en una consola por acá voy a utilizar el comando SQLMap que lo voy a explicar ahora en detalle. A SQLMap uno lo tiene que obviamente invocarlo, pero además tiene que utilizar la URL del sitio que encuentre si es que hay una inyección exitosa. También lo voy a ejecutar en modo batch para que yo no tenga que interactuar con la herramienta mientras se ejecuta. Y además yo le tengo que pasar ciertos cabezales HTTP cuando hace la consulta, porque recordemos que esta es una funcionalidad donde tengo que estar autenticado, tengo que estar logueado. ¿Cómo la aplicación se da cuenta si yo estoy logueado? Porque se utiliza una cookie, que es lo que todos los sitios utilizan hoy por hoy. De hecho, acá está el valor, la cookie se llama session y este es el valor. Entonces voy acá a sustituir en session esto que está acá y le voy a dar enter para que pruebe. ¿Cómo sospechaba de antemano que esto podía ser un problema? Porque si yo pruebo con alguna cosa como la famosa comilla que mostré antes, que servía para delimitar textos, y yo le pongo buscar, eso me da un error. Entonces ya como hacker tengo de antemano el conocimiento de que esto posiblemente sea porque se manejó mal esa comilla y atrás no se está haciendo una buena gestión de la consulta de SQL. Entonces, si vuelvo a la herramienta, por acá me va a decir primero que se va a intentar usar el parámetro description y aparte me dice que ya detectó que hay distintos tipos de consulta que fueron exitosas. De hecho, acá me pone una, hay 4 consultas distintas que fueron exitosas. Y por acá abajo además me está mostrando que encontró la tabla invoice, que es la que ya habíamos visto, o sea que para nosotros atacantes esa no es relevante, pero nos encontró la tabla user. Esta tabla user tiene nombres, tiene emails, tiene contraseñas en un formato muy extraño y tiene nombres de usuario. De hecho, la contraseña de Winnie the Pooh, el SQL Map ya se tomó el trabajo de craquearla, de obtener el valor, pero hay una que todavía no y es lo que está intentando craquear. Pero yo ahora lo voy a cancelar y me va a mostrar más tablas que encontró, que de hecho hay una que se llama Credit Card, Customer Credit Card, que tiene detalles de tarjetas de crédito. Ok, se podría decir entonces que pude extraer una base de datos a partir de una consulta, que de hecho quizás este sistema es vulnerable, pero hay otras aplicaciones que usan la misma base de datos, pero tienen distintas bases dentro del mismo servidor,
Y esas aplicaciones que tienen las tarjetas de crédito son muy prolijas, no tienen inyecciones SQL, pero a través de mi inyección SQL en este otro sistema podría eventualmente acceder a todas las bases que están en ese mismo servidor, dependiendo de la configuración del servidor, obviamente. Entonces, siempre la configuración es un detalle no menor en lo que tiene que ver la seguridad en general. De hecho, yo en el campo podría haber probado una consulta a mano para traerme los datos de la tabla de usuarios, pero SQL Map ya se encargó de eso. Ahora, ¿qué son estos textos que se ven acá que no son la contraseña? Es una transformación que le vamos a llamar hashes. Las hashes son una forma común de almacenar una contraseña sin almacenar el texto en claro de esa contraseña. Por ejemplo, un algoritmo de hashing que se llama SHA-1, si se le aplica la palabra password, devuelve este otro chorizo de caracteres. Las características que tienen muy buenas estas funciones de hash son que además son irreversibles. Entonces yo a partir del hash no puedo volver hacia atrás el texto. Pero lo que sí puedo hacer es probar muchas combinaciones de palabras hasta llegar a ese hash, que es de hecho lo que uno hace cuando trata de craquear las contraseñas. Entonces, si yo quisiera agarrar este hash que todavía no se logró craquear y lo llevo a, por ejemplo, a herramientas como CrackStation, que es una aplicación web que está en internet, si yo pongo ese hash y le doy craquear, si existe algún hash precalculado para eso, me lo va a devolver. En este caso había, y la contraseña es 0912 Castro. Si yo no puedo craquear el hash con herramientas que hay por ahí, podría igualmente hacer un cracking, lo que se llama offline, que es el opuesto al online que hicimos antes, con herramientas como Hashcat o John the Ripper, que también vienen con Kali Linux y nos permiten probar distintas listas o distintos caracteres uno atrás de otro hasta dar con el hash correcto. Pero bueno, acá ya como atacante tengo mucha información, pero quiero ir más allá de la aplicación. Ya tengo estos datos. ¿Qué hago ahora con eso? Entonces puedo deducir. Volviendo a lo que es el pensamiento lateral o la visión de hacker, tenemos, aparte de datos de tarjetas de crédito, que se usarán para algunas cuestiones, hay un correo electrónico y una contraseña. ¿Qué puedo hacer con eso? Primero, el correo era un correo Gmail. ¿Qué voy a hacer entonces? Lo primero, ir a Gmail a ver si puedo entrar a ese usuario con esa contraseña. Si puedo entrar, seguramente de ahí pueda incluso ir a otros lugares que desconozco porque no hemos entrado. O, por ejemplo, a esa persona buscarla en LinkedIn para ver cuál es la empresa en la que trabaja esta persona y probar esa misma contraseña en una aplicación empresarial, por ejemplo. O buscar si esta persona estuvo en la filtración de datos de LinkedIn de hace ya varios años, a ver qué contraseña tiene y según esa contraseña capaz que la puedo usar también en el sitio empresarial. Hay muchas cosas que pueden derivar de esto y lo que les mostré de vulnerabilidades hasta ahora es la punta del iceberg nada más. Yo en esta aplicación podría haber probado muchísimas más cosas. Ejemplo, ver si tenía algún software con vulnerabilidad conocida. Por ejemplo, en qué servidor estaba desplegado, como pasó que les comentaba hoy de la versión de Apache específica que era vulnerable a cierto ataque. Podría, por ejemplo, ver si hay superficie de exposición escondida, por ejemplo, que la aplicación esté exponiendo APIs o web services que yo en la aplicación, ahora en la interacción que tuve, no las vi, pero capaz que están expuestas para interactuar con otros sistemas, entonces yo podría escanear y ver si existen o no. También, uy, me pasé. Usa cross-site scripting, que es una vulnerabilidad para ejecutar código en los navegadores, para que los distintos clientes que acceden a la aplicación eh, ejecuten código y hagan acciones por ellos que no son intencionadas. Podría haber configuraciones inseguras, es decir, buscar si algo se expuso en un puerto que no era el adecuado, si hay usuarios por defecto, que es otra configuración insegura. Eso depende enteramente de la aplicación que se esté probando y la tecnología que haya por detrás. También está la seguridad por oscuridad, que esto es un concepto que si lo trasladamos a la vida real, es como tener mi puerta con llave, pero la llave la escondo afuera, abajo de una piedra, abajo de una maceta, abajo de la alfombrita. Entonces, es decir, tenemos implementada cierta seguridad, pero con cierto truco que no es visible a primera vista, uno podría saltearse todo eso. ¿Cómo puede ser aplicado a la tecnología? Un ejemplo breve es, por ejemplo, si yo tengo en mi aplicación un panel de administración en mi URL barra admin o admin panel, yo podría poner como desarrollador que ese panel no se llame barra admin, que se llame barra
script-admin. Entonces, si un script kiddie está analizando distintas posibles palabras para encontrar un panel de administración, quizás no encuentra ese, pero es cuestión de tiempo hasta que uno dé con el punto. Porque recordemos que los hackers lo que tienen es tiempo. Y también pueden haber fallas de diseño en lo que es ya el diseño completo de la aplicación de raíz o en alguno de los componentes que utilice. Ahora, dicho todo esto, es mucha información. Me pueden encontrar de rebote, pueden tener distintas motivaciones, me pueden agarrar de afuera o de adentro. Hay cientos de ataques que se pueden utilizar. Hay personas que saben muy poco, pero nos pueden hacer mucho daño y peor incluso los que sí saben. Entonces, me tengo que preocupar. Yo no les puedo decir ni que sí ni que no, porque eso claramente depende muchísimo de qué recursos utiliza la aplicación, la organización en términos de medidas de seguridad, eh, cómo configuran sus cosas, qué tienen expuesto y qué no, si hay políticas internas sobre cómo se gestiona la información, los accesos, si hay VPNs para el acceso de afuera, si contratan a otras empresas para hacer desarrollos o no. Sí, las realidades son casi que infinitas. Entonces, lo que yo recomiendo es que se diagnostiquen, que evalúen el estado actual de la organización, ya sea con su propio equipo de seguridad, si es que tienen, o algún referente que tengan conocido alrededor, con empresas externas, lo que fuera, pero tienen que hacerse el diagnóstico. Si mínimamente en el último año no hubo un diagnóstico, un poco me preocuparía. Sí, no lo voy a negar. Eh, es algo que es muy necesario hoy por hoy, específicamente. Entonces, dicho todo esto, tengamos en cuenta que van a haber oportunistas siempre que van a estar buscando vulnerabilidades nuevas, y una vez que encuentran, buscar si hay alguien que las tiene, sepan o no sepan, sobre mi organización en particular. Y como ya vimos, nos pueden causar daños más grandes de lo que pensamos, y no solo por el oportunista, sino por todos los otros tipos de hackers. Entonces, como reflexión o conclusión, tener en cuenta que la ciberseguridad es un tema para toda organización de todo tamaño que utilice activos de información para el funcionamiento normal, para su operativa, sus servicios, sus productos, que hoy por hoy diría que son todas o casi todas, me animaría a decir. Entonces, si después de todo esto les interesa profundizar en el tema y no tienen, por el motivo que sea, algún referente a qué consultar, nosotros del lado de Genexus Consulting estamos dispuestos a tomar algún café virtual, charlar una hora sobre sus realidades y bueno, y ver si qué medidas se pueden llegar a tomar, eh, cómo los podemos ayudar. Si es que deciden dar el paso, pueden escribir a seguridad@genexusconsulting.com y con el equipo de seguridad tendremos alguna charla de por medio. Así que muchas gracias por asistir a este webinar. Ahí dejo mi dato de contacto por si les interesa. Y pasaríamos entonces, si tienen, a las preguntas. Bueno, muchas gracias. La verdad que me siento como bañada con mucha información. No sé ustedes, pero a mí me despiertan varias alertas. Yo ya los he escuchado varias veces a ellos y les aseguro que mis contraseñas las cambio muy a menudo, pero bueno, por recomendación del equipo. Seba, muchas gracias. Los invitamos si quieren hacerle alguna pregunta, aprovechar estos últimos minutos. Igual vieron que se puso a las órdenes, también estamos a las órdenes por si nos quieren escribir y seguir avanzando. Los podemos ayudar en avanzar en el tema. Mira, ahí ya voy a proyectar las preguntas, así las podemos ir viendo. Aguantamos un segundito. Ahí, Ok, Jorge. muy interesante todo. Esos sites que mostraste se pueden utilizar para filtrar un único site. Ah, o sea, ok, hay una Ahí hay otra aclaración. pregunta. Será para listar todas las vulnerabilidades de ese sitio puntual. Hay
herramientas, sí, dentro de, bueno, yo nombraba Kali Linux como sistema operativo para esto. Sí, hay muchas herramientas que se dedican a escanear por muchos tipos de vulnerabilidades sobre un lugar en particular. Están gratis, también las hay pagas. Ahora, decir todas las vulnerabilidades es algo que no es posible cumplir por una cuestión de la realidad informática. Eh, existen hay vulnerabilidades literal todos los días que salen, entonces no hay herramienta que cubra todo, pero sí, las hay, desde luego. Es cuestión de Bien, investigar y entrar a algún tutorial que seguro hay, que explica cómo correrlas uno mismo. bárbaro, muchas gracias. Les voy a dejar en el chat, si quieren hacer más preguntas, las van escribiendo, pero siguen dejando en el chat para entrar aquí en la URL, en nuestro sitio donde vamos a dejar esta charla, la vamos a dejar colgada ahí, si no igual pueden ver otros contenidos que ya hemos hecho. Los invito a navegar por ahí. Son todas buenas respuestas para ti, Esteban. Muy buena charla, muchas gracias. Yo creo que nos Gracias a dejaste a usted. más de uno con el interés Este, y despiertos al tema. Me parece que la seguridad informática es algo que no puede estar por fuera de ninguna organización. Por eso desde agradecemos luego. que hayas venido a dar esta charla. Me gusta, Sí, sí. me gusta una buena charla para cerrar este ciclo, o para ir cerrando, porque todavía nos queda una charla más en diciembre que les voy a compartir, pero para ir cerrando este ciclo Caos de Conecta me parece un tema muy interesante. Sí, hay una pregunta ahí. Sí, muy. Antes igual de ¿Cómo hablar? contestar, quería dar el comentario de que sí, la ciberseguridad, por suerte, lamentablemente en realidad, y por suerte para los que nos dedicamos a eso, está por todos lados y nos afecta a todos en los negocios y en lo personal, porque a la vez todos estamos expuestos personalmente en los accesos a las redes sociales, en los servicios que consumimos siempre. Sí, Bien, ¿en qué medida el ahí código en GNX apoya en mitigar las vulnerabilidades? Bueno, GNexus particularmente como framework de desarrollo, sí es pensado del diseño en las cosas que genera para cubrir ciertas vulnerabilidades comunes. Por ejemplo, yo ahora nombré la SQL injection, la inyección SQL, y mostré un caso específico de cómo atacar. GNexus viene, de hecho, de cierta forma, para que lo que uno genera automáticamente no tenga inyecciones de SQL, pero eso no quita que los desarrolladores las puedan introducir, porque siempre hay formas, como todo framework, de hacer las cosas bien o las cosas mal. Entonces, es importante que si se va a utilizar algo como GNexus, que genera cosas que quizás no podemos controlar del todo en el código final, o hay casos borde donde podemos hacer alguna macana, algún error que nos deje vulnerables, es bueno tener conocimiento de la herramienta que se usa justamente para el desarrollador. El desarrollador tiene que estar capacitado en la herramienta, no solo en cómo usarla para generar las aplicaciones, sino en materia de seguridad para no dejar expuesto sin saberlo a la organización. bárbaro. Parece que estoy en un boliche acá, me prendieron un flash, hay como un canal de filmación acá al lado, me están iluminando. Bueno, nada, Seba, muchas gracias por tu presentación, gracias a todos por participar. La verdad que es un gusto tenerlos del otro lado. Nos quedamos a las órdenes, en lo que necesiten, quieran profundizar, nos escriben en el mail de webinar que les va a llegar o el mail de Sebastián que dejó. A ver, ahí mira, te están pidiendo si tienes algún libro para recomendar. Uf, no, O yo algún blog. no. Mira, yo lo que no tengo son, no leo libros en general de estas cosas, porque hoy por hoy uno termina encontrando muchos recursos en internet que no son necesariamente libros. Si es por el lado de medidas que uno puede tomar para cubrir cierto tipo o categorías de vulnerabilidades, está el proyecto OWASP, lo escribo en el chat. Dale, te agradezco. OWASP es el Open Web Application Security Project, que, ahí va, lo conocen.
es un proyecto que se dedica a hacer a su vez muchos subproyectos de documentación, herramientas, de código, que tienen mucha documentación, tienen de hecho el famoso OWASP Top 10 de las 10 categorías más comunes de vulnerabilidades, pero tienen a su vez mucha documentación para cubrirse contra muchos tipos de vulnerabilidades también. De hecho, hay algo que también le voy a escribir, que se llaman las cheat sheet de OWASP, que para distintas categorías explica cuál es el problema y explica para varios lenguajes de programación cuáles son las soluciones posibles. En lo que tiene que ver con aprender sobre esto, también hay muchísimos recursos gratuitos, pero ahí no me quiero limitar a uno porque hay tantos cursos por ahí que no quiero, no quiero ponerme específico. A ver, te voy a dejar otra pregunta que acaban de hacer y les Sí, voy a compartir un link con respecto a OWASP, que me acuerdo de una nota que escribió el equipo. ok. En caso de Ahí te que se dejé la den pregunta de Jorge. vulnerabilidades, sí, si se den vulnerabilidades en el código generado de GNX, ¿qué opciones tenemos para aplicar las remediaciones? Bueno, si uno detecta vulnerabilidades en el código generado, en general es porque corrió algún escaneo de código, el escaneo estático que se le llama, y saltó alguna vulnerabilidad a través de la herramienta. Primero verificar si esa vulnerabilidad es realmente un resultado que es una vulnerabilidad real, porque hay veces que pasa que las herramientas dan resultados que no son resultados reales, digámosle, lo que le llaman falsos positivos. Si el problema es de programación, debería poder detectarse fácil y arreglarse. En general, uno ya cuando detecta algo en un código GNexus, hay un archivo asociado a ese código, que es el objeto GNexus que se programó, y uno ya puede detectar ahí si el problema es solucionable o no. Si es un problema de GNexus por la generación en particular, que hoy por hoy no hay muchos, pero las hay, quizá, no podemos decir nada porque nada es 100% seguro, es comunicarse con soporte de GeneXus y decirles, miren, yo esto traté de arreglarlo de esta forma y no se puede porque así GeneXus genera las cosas. Entonces, ahí la gente de GeneXus se hará cargo y hará una liberación nueva con el arreglo. Bueno, bárbaro. Bueno, ahí les pego unos links del blog Hablemos de TI, que es un blog que tiene Genexus Consulting, y hay un segmento, una etiqueta justo de seguridad que capaz que no está, no es de ahora, pero pueden encontrar buenos artículos para ir leyendo. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias a Sergio que nos acompañó al inicio, a Excelsi que nos sigue acompañando desde Paraguay. Gracias a todos por participar. Les vamos a hacer llegar el video, si no entran al link de K2B y ahí pueden ver los materiales que vamos colgando. Y bueno, nada más. Muchísimas gracias. Chao, Gracias. chao.